Hola, ¿cómo están? Para el blog de esta semana la pregunta es ¿cuál es el orden de Dios, trabajo, familia, iglesia y sociedad? Y es una pregunta muy importante porque es una pregunta que yo he visto que es muy polémica, particularmente entre líderes cristianos, porque hay muchos pastores que, si somos francos, no tienen la mejor relación con su esposa, con sus hijos. Y la pregunta es, si no es prioridad la familia, pues entonces está bien. Y lo que pasa es que he escuchado aún en conferencias de pastores que dicen que el ministerio es más importante que la familia. Y he escuchado personas que dicen que Dios es más importante que la familia, en el aspecto que todo lo que haces por Dios es más importante que la familia. Entonces el ministerio es más importante que la familia, evangelizar es más importante que la familia. Y es una pregunta honesta. ¿Qué rango de prioridades debe tener un cristiano en sus vidas? Entonces la primera respuesta es obvia. Cualquier cristiano debe tener como prioridad a Dios. Dice en Romanos 11:36 que todo es de Él, por Él y para Él. Entonces, si todo es de Él, por Él y para Él, entonces nuestras vidas deben de ir dedicadas totalmente a Dios. Pero la segunda prioridad, yo creo, en mi opinión, que necesita ser la familia. Y si no es la familia, estamos corriendo un riesgo increíble de destruir el mayor regalo que tenemos en el mundo, aparte de la salvación que nos regala Dios, que es nuestro cónyuge si estamos casados, o nuestra familia en general. Entonces vemos versículos como en 1 Timoteo que dice que el que no provee para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces también vemos en Efesios que el matrimonio debe de ser una imagen del evangelio, que así como Dios ama a la iglesia y dio su vida por ella, así el marido debe de amar a su esposa y dar su vida por ella. Un esposo que no tiene como prioridad a su esposa, a lo mejor cree el evangelio en teoría, pero no lo practica. Porque si creemos el evangelio que Dios dio su vida por la iglesia, nosotros también debemos dar nuestras vidas por nuestras esposas. Entonces tenemos a Dios como prioridad número 1 y tenemos a nuestra esposa como prioridad número 2. Después de eso, nuestros hijos. Entonces va Dios, familia, y después la pregunta es, entonces, ¿qué sigue? Iglesia y después trabajo. Entonces, si la iglesia me exige demasiado tiempo, no debo de trabajar. Yo diría que porque el que no provee para las necesidades de su casa es peor que un incrédulo. Entonces yo creo que la tercera prioridad para el cristiano es trabajar. Dice en 2 Tesalonicenses que el que no trabaja, que no coma. Había una bola de hiper espirituales que estaban esperando el rapto, que no querían trabajar, que decían que si Jesús va a venir por la iglesia, entonces pues ¿para qué hacemos algo? Y Pablo escribe una carta reprendiéndolos, diciendo, si no estás trabajando, ¿para qué comes? Entonces yo creo que es Dios, familia, trabajo, con el fin de poder proveer las necesidades de tu familia y con el fin de poder proveer las necesidades de otras personas, como dice Efesios, que el que antes hurtaba no hurte más, sino trabaje para que tenga que darle a los demás. Y yo creo que por último, o más bien como cuarta prioridad, debe de ir la iglesia. Dice en Gálatas 6 que debemos de tratar a todos bien, pero en particular tratar bien a aquellos que son de la familia de Dios. Dice en Hebreos 10 que no debemos de menospreciar la congregación de los creyentes, que debemos de asistir a la iglesia, comprometernos con la iglesia, servir a la iglesia, amar a nuestros hermanos en Cristo, y como último, nuestra ciudadanía, ser buenos ciudadanos, estar involucrados en lo que está haciendo el gobierno para el bien de la ciudad, ayudar, limpiar, reciclar, X. También dice en Hechos 1:8 que cuando tengamos el Espíritu Santo vamos a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Para nosotros que no vivimos en Jerusalén, eso sería en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país y en nuestro mundo. Entonces una vida llena del Espíritu Santo busca impactar a su ciudad. Entonces la lista de prioridades son Dios, familia, trabajo, iglesia y ciudad. Entonces espero que esto haya sido de bendición. Dios les bendiga.